Esta diapositiva corresponde a la estructura del tema, vale decir, a cómo está compuesto o integrado. En primer lugar, se trata de la definición del concepto de competencia, luego cuáles son los principios que rigen la materia, las especies y excepciones y por último el punto relativo al conflicto de competencia. Las distintas definiciones que se tengan sobre competencia, sea como medida de jurisdicción u otras semejantes, son en principio enteramente aplicables a esta materia, salvo con las especificaciones que pudieran ser necesarias. El método de exposición del tema arranca del principio o regla general en materia de competencia y luego las distintas excepciones que sobre dicho principio rector rigen, que no es otro que la competencia viene determinada por el lugar donde se cometió el hecho, el locus regit actum. La extraterritorialidad es una excepción al principio del locus regit actum y está previsto en el artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a los criterios de atribución de competencia. Su procedencia desde el punto de vista sustantivo se encuentra regulado en el artículo 4 del Código Penal. Los criterios de competencia previstos en el mencionado artículo 60 son los siguientes. Si no está previamente designado el tribunal, corresponde a aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde esté ubicada la última residencia del imputado. Y en segundo lugar, si el imputado no hubiere residido en el territorio nacional, será competente aquel que corresponde al lugar donde arribó o donde se encuentre cuando se solicitó su enjuiciamiento, solicitud de enjuiciamiento que solo podrá provenir del Ministerio Público conforme a las previsiones sobre titularidad de la acción penal. Las denominadas competencias subsidiarias son las contenidas en el artículo 59 del Código Orgánico de Procesal Penal y son aquellas que corresponden en los casos en los cuales no consta el lugar donde el delito se consumó. En tal supuesto, el orden establecido por el mencionado artículo 59 es, en primer término, el tribunal que corresponda
al lugar donde se encontraron los elementos que sirvieron para la investigación del hecho y la identificación del autor. A excepción de ello, corresponde al tribunal que corresponda a su vez al de la residencia del primer investigado, y por último, el tribunal que reciba la primera solicitud del Ministerio Público en materia de investigación. La radicación es la otra excepción al principio general o principio rector, y está previsto en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal. Son los supuestos allí previstos los que pueden dar lugar a que el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala de casación penal, ordene que el juicio prosiga en un ámbito de competencia distinto a aquel donde se está llevando a cabo el juicio. El primer supuesto es que se trate de delitos graves que causen alarma, sensación o escándalo público. La interrogante que suscita el numeral primero es si el efecto de alarma, sensación o escándalo solo está previsto para delitos graves, o si por el contrario debe entenderse que el efecto hace ya grave el delito en cuestión. Lo cierto es que no existe en nuestro Código Penal una clasificación entre delitos graves y otros que no lo sean. Sin embargo, cabe recurrir a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto al procedimiento de delitos menos graves. Sin embargo, esta alternativa, es decir, de considerar delitos graves aquellos que no son los menos graves según el Código Orgánico Procesal Penal, traería por consecuencia una defensa del derecho a la tutela judicial efectiva y al juez natural, aun en caso de escándalo público, única y exclusivamente para aquellos delitos que se consideren graves, lo cual violenta el principio de igualdad ante la ley, amén de que violenta, por supuesto, el derecho a la tutela judicial efectiva y al juez natural. El segundo supuesto es cuando ocurre una paralización indefinida de la causa después que ha sido presentada la acusación por el Ministerio Público. Esa paralización indefinida ocurre por consecuencia de la recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes. En cuanto al procedimiento, opera a solicitud o a instancia de cualquiera de las partes ante el Tribunal Supremo de Justicia, quien dictará un auto razonado en un plazo que no debe exceder de 10 días siguientes a aquel en que fue recibida la solicitud. El Código Orgánico Procesal Penal destina un capítulo a la competencia por la conexión, el capítulo cuarto, artículos 73 y siguientes. Sin embargo, por razones metodológicas y atendiendo al planteamiento del tema según un principio rector y sus excepciones, se ha colocado la competencia por conexión como una excepción, en función de los distintos supuestos que vinculan a los hechos y da lugar a la conexión. En efecto, puede ser que el hecho vinculante sea el de los propios sujetos. Se trata de aquel caso en el que participan dos o más personas y el conocimiento de sus respectivas causas corresponden a distintos tribunales. Un segundo
caso dentro de este mismo supuesto es cuando las distintas personas actuaron en tiempos o lugares diferentes entre sí, pero procedieron en concierto para ello. O bien, en tercer lugar, cuando el hecho se ha cometido en daño recíproco de varias personas. Tenemos igualmente el supuesto vinculante en virtud del hecho, es decir, se trata de distintos delitos que se le imputan a una misma persona. Es el supuesto contenido en el numeral cuarto del artículo 73. Igualmente, el factor vinculante puede ser la finalidad. Son los casos previstos en los numerales segundo y tercero del artículo 73. ¿Cuál es el fin en este caso? Bueno, que se trate de un delito medio para cometer otro. Que se trate de un delito para facilitar la ejecución, asegurar al autor o a un tercero el pago, beneficio, producto, precio o cualquier otro tipo de utilidad. Son los supuestos del numeral segundo. En cuanto al contenido en el numeral tercero, es cuando el delito se comete para procurar, para facilitar la impunidad de otro delito. En el primer caso, en el del numeral segundo, el beneficio es para un determinado sujeto, en tanto que en el supuesto del numeral tercero, la utilidad o beneficio no es respecto a un sujeto, sino respecto a un delito. Por último, los supuestos del numeral quinto, que consisten en aquellos casos en que la prueba de un delito o de una circunstancia relevante del mismo se encuentra incluido en la prueba de otro delito, es decir, se trata de dos causas, pero en una de ellas existe una prueba que es importante o decisiva para la calificación del hecho o de su calificante que consta en la otra causa. El establecimiento de los delitos conexos no agota la temática relativa a cuál es el tribunal competente, porque pudiera ocurrir que distintos tribunales invoquen o pudieran invocar su competencia. De allí que el artículo 74 resuelve el asunto en estos términos. En primer lugar, si son delitos que tienen diferente pena, el tribunal competente será aquel que le corresponde al territorio donde se cometió el que amerite mayor pena. Ahora, si tienen la misma pena, entonces al que le corresponde como tribunal competente es aquel que se cometió en primer lugar. No hay que olvidar tampoco la previsión del artículo 75, que determina la prevención por el primer acto de procedimiento. Una figura vinculada al de la conexión es el de la acumulación de autos prevista en el artículo 70. La acumulación procede no solo por la conexión, sino que también ha de proceder por cualquier otro vínculo o relación que a juicio del tribunal guarden entre sí los distintos hechos enjuiciados. Por último, la previsión del artículo 76, en virtud del cual se justifica o legitima también la figura de la conexión, en el sentido de que por un mismo delito o falta no se seguirán distintos procesos, aunque sean diversos los imputados, y que por otra parte
se seguirán también a un mismo tiempo y contra un mismo imputado un solo proceso, aun cuando se hayan cometido diferentes delitos o faltas, salvo los supuestos de excepción que están previstos en el artículo 77. Si bien es cierto que el Código Orgánico Procesal Penal prevé los supuestos en virtud de los cuales los delitos se consideran conexos y se acumulan, sin embargo, tal como lo establece el artículo 77, puede procederse a la división de la continencia de la causa o a la separación de las causas cuando concurren alguno de los supuestos que el mencionado dispositivo legal consagra. En primer lugar, existe un criterio de celeridad que tiene que ver con la tutela judicial efectiva, es decir, si se trata de un caso que en virtud de sus circunstancias puede ser decidido con mayor prontitud que otro, procede la separación de la causa. Otro supuesto es cuando, respecto a una de las causas, ocurre la suspensión condicional del proceso. En tercer lugar, se tiene el supuesto especial del principio de oportunidad previsto en el artículo 40. En cuarto lugar, también atendiendo al principio de celeridad y de tutela judicial efectiva, se tiene que cuando hay varios imputados y la audiencia se ha diferido porque uno de ellos no asista o algunos de ellos, entonces procede la separación de la causa a fin de que aquellos que asistan en efecto puedan obtener con la debida celeridad el pronunciamiento respectivo. En quinto y último lugar, se trata de aquellos casos de delitos contra las personas que hayan causado conmoción por su crueldad o pena aplicable, que en este caso sea de 30 años de prisión. Importa también tener en cuenta lo establecido en el artículo 72, en virtud del cual se establecen cuáles son los efectos que acarrea el hecho de que un tribunal incompetente haya conocido. Si la incompetencia es por la materia, los actos están afectados de nulidad, no así si la incompetencia es por el territorio. La figura o institución de la competencia puede dar lugar a lo que se ha denominado cuestión de competencia y al conflicto de competencia. La cuestión de competencia ocurre cuando el tribunal ante quien se declina se considera competente y por lo tanto coincide con la decisión de aquel que se consideró incompetente. En tal caso, sin necesidad de resolución, no se plantea la intervención de ningún otro tribunal. Pero pudiera suceder lo contrario, es decir, que el tribunal ante quien se declina también se considere incompetente. De ser así, lo hará saber a quien antes se abstuvo y será el superior común quien también conocerá de los motivos el que debe resolver el conflicto. El efecto es que el curso del proceso se suspende en ambos tribunales so pena de nulidad de las actuaciones que se hayan llevado a cabo. En cuanto al plazo, el artículo 84 dice que la declaratoria sobre la competencia ante quien se declina
debe realizarse en los 2 días siguientes a la respectiva solicitud. Y en caso de conflicto o de controversia, el tribunal dirimente debe proceder dentro de las 24 horas siguientes al recibo de las actuaciones con preferencia a cualquier otro asunto. El Código Orgánico Procesal Penal prevé que las partes pueden presentar escritos, documentos y datos aun cuando el conflicto es entre los jueces y no entre las partes, y con el acervo de los elementos que le hayan sido suministrados, le corresponderá al tribunal dirimente decidir o resolver la incidencia. Una vez está resuelta, las partes no podrán oponer excepción de competencia por los mismos motivos. Los asuntos más frecuentes en el escenario forense venezolano son los conflictos de competencia entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción penal militar, muchas veces suscitado por la existencia de tipos penales con el mismo supuesto material o muy similar, tanto en el Código Penal como en el Código Orgánico de Justicia Militar, a lo que se suman razones de carácter político que a lo largo de nuestra historia han inducido al Poder Ejecutivo, que actúa como órgano del sistema judicial penal militar, a incluir o insertar causas llevadas a cabo contra civiles en la jurisdicción penal militar, en la cual el presidente de la República tiene orden o función de justicia militar. El asunto fue resuelto por el artículo 261 de la Constitución, que establece en su parte final del encabezado que la competencia de los tribunales militares se limita a los delitos de naturaleza militar, y los delitos de naturaleza militar son aquellos, tal como lo ha establecido la doctrina de la Sala Penal, que consisten en la violación de deberes militares, y los deberes militares solo pueden ser asumidos por militares, no por civiles. A la luz de este marco jurídico constitucional debe ser examinado lo dispuesto en el Código Orgánico de Justicia Militar en materia de competencia, y especialmente lo que se refiere o lo previsto en los artículos 123 y siguientes, cuyo numeral primero establece la competencia por la materia, en tanto que los numerales segundo y tercero pueden hacer pensar que, contrariamente a lo establecido por la Constitución, hechos penales de naturaleza no militar puedan ser conocidos y juzgados por la jurisdicción militar, habida cuenta que el numeral segundo habla de infracciones militares cometidas por civiles, conjunta o separadamente de militares. Pero la previsión constitucional que define en cuanto su sustancia o materia la infracción o delito militar no puede sino hacer retroceder la interpretación que propugne que una infracción militar pueda ser cometida por un civil y en consecuencia conocida por tribunales militares. El numeral tercero establece que puede haber delitos comunes cometidos por militares y ser conocidos por tribunales militares siempre y cuando dichos delitos comunes hayan sido perpetrados en instalaciones militares, en el ejercicio de funciones militares o en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas. Esta previsión, por otra parte, debe ser vinculada con el artículo 128 del mismo texto legal, en el cual se establece que en estos supuestos
si el delito común ha sido cometido por militares y por civiles como autores principales o cómplices, todos los implicados serán sometidos a la jurisdicción militar, de donde se podría extraer que, en efecto, el Código Orgánico de Justicia Militar prevé que tribunales militares conozcan de delitos comunes cometidos por civiles en tanto en cuanto ellos se hayan realizado o perpetrado en instalaciones militares. Sin embargo, tal interpretación, al colidir con el principio constitucional, debe ser desestimada por la primacía de la norma, que obedece al principio del juez natural y a la tutela judicial efectiva, por lo que hay que concluir que bajo ningún respecto a la luz del marco constitucional venezolano, delitos cometidos por civiles puedan ser juzgados por tribunales militares, pues en momento alguno les corresponde la asunción de deberes militares cuya infracción constituye la materia o esencia de los delitos militares. En materia penal rige el principio de que el tribunal competente por excelencia es el Tribunal Penal Ordinario, por cuanto se considera que el procedimiento ordinario y el Tribunal Penal Ordinario consagran el máximo de garantías posibles dentro del marco del debido proceso. Así está establecido en el artículo 78 del Código Orgánico Procesal Penal. La única excepción es en cuanto a adolescentes o menor de edad, según la expresión utilizada por el artículo 79 del Código Orgánico Procesal Penal y que a su vez se encuentra recogida en el artículo 535 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.